Queridas hermanas, hermanos, con mucha tristeza, pero al mismo tiempo con la esperanza de la vida eterna, nos unimos a todas las personas, a estas familias que lamentablemente han sufrido estas pérdidas, estos daños irreparables por la pérdida de un ser humano, por la pérdida de la seguridad en donde viven. Ya para asesinar a una persona se necesita tener al demonio en el interior. Para decapitarla, no solamente uno, sino varios demonios que fueron creciendo lamentablemente poco a poquito, porque así es el mal. El maligno nos va engañando, nos hace pensar que estamos haciendo algo bueno y lamentablemente nos hace hacer todo lo peor para alejarnos de Dios y del prójimo. Creo que en gran parte el no escuchar la palabra de Dios que nos enseña que no es el dinero lo más importante, es causa de esto. Estoy seguro que muchos narcotraficantes, que mucha gente que se dedica a hacer el mal, que muchos gobernantes que se corrompen, lo hacen precisamente porque tienen como amo al dinero, como amo el poder por el poder y por lo tanto, en lugar de servir a Dios, sirven al maligno. Pero hagamos nuestra reflexión. De niños, en un mundo de fantasía, nos gustaba creer que al frotar una lámpara como la de Aladino, iba a salir un genio. Pero ese tipo de cuentos nos enseñan a confiar más en lámparas o en algo o alguien, un factor externo a nosotros, que en el verdadero genio, la inteligencia, la sabiduría que llevamos dentro y a la que a veces ni siquiera la sobamos o tocamos, porque nos gusta más creer en el mundo de la magia, en el que todo se arregla desde afuera de nosotros, con rituales, varitas mágicas, hadas, genios, pócimas, amuletos, etc., y no desde dentro, desde la reflexión, la creatividad, el esfuerzo, la disciplina, la constancia, el aprendizaje de los errores, etc. Lamentablemente, muchos aprendieron y siguen creyendo que es más fácil y más cómodo sobar una lámpara que escuchar la voz interna de la sabiduría, que de acuerdo a la Biblia puede ser la misma voz de Dios. Todos tenemos presentes la historia de Aladino y la lámpara mágica, una historia que nos habla de hasta dónde puede llegar la estupidez o el afán de riquezas materiales y de placer que hacen perder el sentido más profundo de la vida. Porque recuerden, el villano de aquella historia quedó sepultado dentro de una mina, dentro de una cueva de grandes riquezas, porque le importó más tener riquezas que incluso salvar su propia vida. ¿Por qué digo esto que el hombre llega a cometer estupideces? Porque en varias ocasiones les he preguntado a niños, jóvenes o adultos, si tuvieras un genio dentro de una lámpara, ¿qué le pedirías? Y la respuesta casi siempre es, incluso sin detenerse a pensar, mucho dinero, una casa grande, poder viajar, un auto de lujo y cosas semejantes. Por eso, ante su respuesta les digo, miren, mucho dinero sin sabiduría se te acaba, lo despilfarras y hasta puede convertirse en una mala persona. La persona que tiene dinero sin escrúpulos puede convertirse en alguien malo. Una casa grande, sin los seres queridos, sin amor, puede convertirse en un infierno, en una prisión de soledad o egoísmo. Un viaje sin sabiduría hace que se pierda la información más importante de los lugares y la convivencia con la gente. E incluso pedir solo viajar hasta puede concederse en tener que viajar porque tienes que huir o por otras cosas negativas. Un auto de lujo sin responsabilidad se puede convertir en accidentes por alta velocidad o alcoholismo. Sin sabiduría nos puede pasar como a la sibila cumana, que de acuerdo a la mitología griega, el dios Apolo le concedió un deseo. Ella tomó un puño de arena y le dijo, quiero una vida semejante a la de las partículas de tierra que he tomado. ¿Y qué creen? Apolo le concedió el deseo, pero ella no fue sabia al pedir,
porque ¿qué pidió? Una vida larga. Y de hecho llegó a vivir 1080 años, pero como no pidió una larga juventud o una eterna juventud, esta Sibila se fue poniendo cada vez más decrépita, vieja, achacosa, sin poderlo evitar, hasta que quedó como la pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, negra y deforme. No supo pedir larga vida, sí, pero no pidió una larga juventud y por lo tanto terminó horriblemente mal. Por eso la sabiduría es muy importante. Y a Dios se le compara en la Biblia con la sabiduría porque solo gracias a Él y a sus valores podemos entender la vida con sus altas y bajas y vivir con más profundidad, responsabilidad y agradecimiento. Hay una gran diferencia entre quien se deja llevar por la necedad y quien se deja llevar por la sabiduría. La sabiduría ayuda a los enfermos a ser pacientes y agradecidos con quienes los cuidan y con los medicamentos. La sabiduría ayuda a quienes no tienen empleo a aprovechar al máximo los recursos ahorrados y a buscar diversas opciones para encontrar o propiciar trabajos mediante la creatividad. La sabiduría nos ayuda incluso a afrontar el momento de la muerte viviendo antes a plenitud y sabiendo que después de esta vida pasajera Dios nos espera y nos ofrece su reino de amor. Dicho de una forma sencilla, la sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones y actitudes, elementos importantes sin los cuales no se puede obtener la felicidad. El domingo pasado, el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre el valor de la fidelidad matrimonial. Hoy, el Evangelio nos invita a reflexionar en el tema del seguimiento a Cristo, pero no en el seguirlo solo a través de rezos u oraciones, de tener imágenes u objetos devocionales o de cumplir solo ritos, sino de seguir su palabra y sus valores. Pero para comprender esto, antes tenemos que tocar brevemente el tema de los valores. ¿Para qué sirven los valores? Para tomar buenas elecciones y decisiones. Por ejemplo, si un niño no conoce el valor de un billete de 20 y uno de 1000, lo más seguro es que se pueda dejar llevar por el color o el dibujo del billete y no por su valor, y por lo tanto haga una mala elección o decisión si le preguntamos ¿cuál billete quieres, el de 20 o el de 1000? Si yo creo que es más importante el placer de la vida, o que es más importante el dinero que la familia, o el trabajo que la salud, estaré confundiendo los valores y por lo tanto eligiendo mal y por lo tanto encaminándome a fracasos o a metas incorrectas. Todos los días ustedes y yo tenemos que tomar decisiones, elecciones, y de eso depende el éxito, la felicidad, el crecimiento o bien el fracaso y la infelicidad. Si piensan un poco, se darán cuenta que en muchas ocasiones las malas decisiones los han llevado a situaciones difíciles, peligrosas e incluso a rompimientos. Y no solo las malas decisiones personales nos afectan, sino también las de los demás. Por ejemplo, una mala decisión de un gobernante afecta a todo un pueblo. Una mala decisión de un empresario puede afectar a todos sus empleados, llega a afectar a toda la familia. Una mala decisión de los padres puede afectar a toda la familia. Por eso es necesario conocer los valores, vivir de acuerdo a los valores para que tengamos correctas decisiones. Por eso, cuando Cristo nos quiso enseñar que a veces es necesario dejar valores buenos por otros mejores, nos puso la parábola del que encontró un tesoro en un terreno y para comprar el terreno y poderse quedar con aquel tesoro, fue a vender todos los bienes que tenía. No eran males, eran bienes, pero no valían tanto como su tesoro. Pues bien, en la vida tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas, pero no únicamente porque sean malas, sino también debemos renunciar a cosas buenas o muy buenas, pero no por necios o tontos, sino para conseguir, para alcanzar cosas o situaciones aún mejores. Vender los bienes para tener tesoros. Eso hizo, por ejemplo, San Francisco, a quien celebramos esta semana.
Muchos creen que él renunció a los bienes o a la riqueza, pero eso no es cierto, todo lo contrario. Él puso su mirada en los bienes más altos, en los más importantes, en el tesoro más importante, y por eso renunció a aquello que podría impedir que lo alcanzara. No se conformó con las riquezas pasajeras, sino quería la riqueza que dura para siempre. Por eso eligió a Dios, al amor, al servicio, a los valores del Evangelio que no se devalúan, que no se los puede llevar un ladrón y que sí podremos llevar con nosotros el día de nuestra sepultura. La reflexión de hoy surge porque se acercó a Jesús un hombre rico, honesto, que cumplía y respetaba la ley. Su admiración por Jesús parece ser mucha. Se le acerca corriendo, se arrodilla ante él, lo llama maestro bueno. Es un hombre interesado en la trascendencia, en las cosas que dan sentido y fundamento a la vida. Su pregunta parece auténtica, de esas que salen del fondo del corazón, que comprometen, que muchas veces no nos animamos a formular. Le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Por lo tanto, no es Jesús que simplemente le quiere imponer algo, sino responder a lo que buscaba aquel hombre: crecer más, seguir perfeccionándose, llegar al máximo nivel. Jesús ve la sinceridad con que este hombre pregunta y descubre qué diferentes son esas preguntas a las que con mala intención le hacían los fariseos. De acuerdo a la pedagogía de Dios, que no exige todo en un momento, sino que poco a poco va pidiendo más y más y más para lograr el crecimiento total, Jesús le pide a esa persona que cumpla con ciertas cosas. Y como descubre que ya ha llegado a cierto nivel, le pide que no se conforme con eso, sino que siga buscando más hasta alcanzar lo más alto. Y de hecho, es lo que nos pide a cada uno de nosotros, que no nos quedemos conformes con lo que hemos logrado, sino que nos preguntemos qué más podemos hacer para ser mejores, para llegar a la excelencia, para alcanzar la santidad. Jesús comienza por referirse a que solo Dios es bueno. Esto equivale a resumir la primera parte de los mandamientos que nos invitan a amar a Dios por sobre todas las cosas, no utilizar su nombre en vano y santificar el domingo. Después, enuncia explícitamente lo correspondiente a la otra parte de los mandamientos, que se refiere al respeto personal, a padres y semejantes, y le dice: no cometerás fraudes. El hombre contesta: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo ve con amor. Ve en él a un hombre sincero que busca, que quiere crecer humana y espiritualmente. Jesús ve que su crecimiento espiritual es maravilloso, pero que aún es muy dependiente de los bienes materiales. Y por eso le dice: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Lamentablemente, estas palabras no fueron acogidas por el hombre, no fueron de su agrado y lo entristecieron mucho. Jesús descubre que este hombre que le había caído tan bien tenía un apego que le impedía avanzar en el seguimiento, en el proceso de realización humana, de alcanzar la vida plena: el dinero. Por eso, cuando éste se va, Jesús le dice a sus discípulos qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios, y les pone una comparación muy severa. Utiliza un ejemplo: le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y permítame explicarles qué es una aguja en el lenguaje de Jesucristo. Las murallas de Jerusalén, altas, gruesas, se cerraban a determinada hora para que no entrara ningún enemigo. Las grandes puertas se cerraban, pero en una parte de la ciudad había un pedacito pequeñito de muralla que tenía un agujero. Pero para entrar por ese agujerito que se llamaba aguja, cuando alguien se quedaba afuera, tenía que entrar y
estirarse lo más posible para entrar por ahí, pero no podía entrar con su animal, no podía entrar con su carga, apenitas podía entrar él, y por eso Jesucristo dice, así como es imposible o casi imposible que el camello, tendríamos que apachurrarlo mucho para que entre por ahí, así le puede pasar al rico. ¿Y qué es lo que sucede en realidad para concluir nuestra reflexión? En la realidad, a mucha gente le puede pasar esto, que tiene tanto apego al dinero que va descuidando otros valores. Como aquel hombre que se la pasa, trabaje y trabaje y trabaje todo el día, supuestamente para mantener a su familia, para que su familia no esté mal, pero nunca atiende a su familia. Podría trabajar un poco menos, pero ya se acostumbró a eso. O como aquella gente que lamentablemente empezó a robar y se acostumbró a ganar dinero fácilmente. ¿Por qué esta persona no deja esa situación y empieza a tener un trabajo más adecuado? Porque ya se acostumbró y está apegado al dinero fácil, al dinero robado. Porque un narcotraficante, porque un asesino siguen en lo mismo, porque les interesa el dinero por encima de todo. Porque hay algunos jóvenes que incluso quieren llegar a ser como el Señor de los cielos, tener una pistola, dinero, etcétera, porque lo que más les interesa es el dinero. Y Jesucristo nos dice, si no tienes claros los valores, lo más seguro es que el maligno te engañe y que termines perdiendo absolutamente todo. No solamente en esta vida, como ha sucedido con muchos narcotraficantes, con muchos criminales que han terminado también masacrados en la cárcel, en la soledad, perdiendo todo, sino también perdiendo la vida eterna. Por esta razón, pidamos al Señor, no solamente por las víctimas, sino pidamos también por los victimarios, que el Señor cambie su corazón, que el Señor saque del maligno, de su mente, de su corazón, y de esta manera puedan ellos recuperar el camino que lleva a la salvación. Que Dios tenga compasión y misericordia de quienes se han alejado y quieren regresar a Él.